tradiciones. Símbolos. ¿Cómo? Símbolos. Símbolos. ¿El mate puede ser un símbolo? ¿Eh? Mate, dije. Mate, dije el mate. ¿Martes? Yo entendí Marte. No, el mate es un símbolo. ¿Eh? Y ustedes piensan que, a ver, por ejemplo, pensemos en la cultura del ser argentino. Por decir, por tirar un ejemplo. ¿Qué tradiciones tenemos como argentinos? Fútbol, asado, fernet. Bueno, fútbol, asado, fernet. Bien. ¿En qué creemos? En Dios. En Dios, puede ser. En el fútbol. En el fútbol. En el Diego, no sé. Vamos general, ¿no? ¿Qué costumbres tenemos? Mate. ¿Qué más tenemos? ¿Qué otras costumbres tenemos? Asado. ¿Qué comportamientos tenemos? Muy apasionados en el fútbol. Bien. Muy apasionados, bueno, sí, en el fútbol y también nos saludamos con un beso, ¿no? Si vamos a otro país y empezamos a los besos nos miran raros. Nosotros es más común que nos demos besos, abrazos. Somos más cálidos. Somos más cálidos. Dicen que somos solidarios. Dicen que somos solidarios, no sé quién es, pero... Sí. Dicen que somos arrogantes también. También dicen que somos arrogantes. Creo que va más por el lado del porteño, ¿no? Más, como más... Pero no importa, vamos a tomarlo. ¿Qué valores tenemos? Inflación. ¿Eh? Inflación. ¿La qué? Inflación. Ah, la inflación. No sé si son valores. Solidarios. Es una costumbre argentina. Ya es una costumbre. Ya sí. No, en realidad la costumbre es poder acostumbrarse a vivir en el pilotearla. Bueno, solidaridad, hablaron ahí en valores. ¿Qué símbolos nos representan? Messi. Messi, la bandera, el mate, como decíamos, el fernet, no sé. Bien. ¿Eh? Sí. El dulce de leche. ¡Ay, qué rico! El dulce de Las leche. Malvinas también. Las Malvinas. Bien. Bien. ¿Podemos llevar todo esto a una empresa? Sí. Las empresas tendrán tradiciones, creencias, costumbres, valores, comportamientos, rituales, símbolos. Pienso que están llamando todo el tiempo. Miro, ¿vieron que suena la ventana? Pienso que me está golpeando alguien ahí, ahora aparece una cara. Salimos todos. ¿Habrá estas cosas, estarán presentes en las organizaciones? Sí. ¿Sí? ¿Y serán importantes? ¿Qué marcarán estas creencias? ¿Ven? Que no estoy loca. Bueno, estas tradiciones, estos valores, El comportamiento de los trabajadores. va generando, va moldeando un poco el comportamiento de los trabajadores Y diferenciarse de las demás. y se diferencia de las demás porque son distintas, ¿sí? Unas de otras. Un poco esas son las funciones que tiene la cultura, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos definir la cultura? Según James, que es un autor que habla acerca de la cultura organizacional, la cultura es el patrón. En general voy a ir despacito explicando cada una de estas partes de esta oración. Es un patrón general de conductas, creencias y valores. ¿Qué significa que es un patrón general? Que se repite, que siempre es igual. De creencias, de conductas, de valores, esto que habían puesto por acá. Que, y acá viene lo importante, los miembros de una organización comparten. O sea, no es algo que piensa una sola persona dentro de la organización, sino que de alguna manera es compartido por muchas personas dentro de esa organización. Un sistema de significado compartido, ¿sí? Esto que decíamos, muchas personas, sistema de significado compartido, le dan significado a algo, a lo que sucede adentro de esa organización, que opera en forma inconsciente. Es decir, a veces cuesta definirla con palabras, como nos cuesta también definir cómo es la cultura argentina, porque opera de manera inconsciente. No es algo que sucede de manera consciente.
y define la visión de los miembros de la organización, la visión que tienen los miembros de la organización sobre esta, es decir, cómo entienden lo que sucede ahí adentro, y sus relaciones con el entorno y sus propias relaciones internas. La cultura va moldeando de a poquito el comportamiento de las personas, pero lo hace de una manera inconsciente. Y tiene que ver con este patrón compartido, de forma de ver y entender lo que sucede adentro de esa organización. Si la cultura es fuerte, significa que muchas personas entienden algo parecido de los símbolos, de las creencias, de las tradiciones, de los valores sobre todo, y además esa cultura fuerte está alineada con los objetivos, ¿sí? Probablemente la organización tenga más chances de éxito. Si la cultura es débil, ¿esto qué quiere decir? Que cada uno entiende e interpreta cosas diferentes de cómo se hacen las cosas ahí adentro, probablemente sea más difícil llevar adelante esos objetivos. O exista mucha rotación de personal, la gente tenga ganas de irse, porque no se identifica con esa cultura organizacional, no se identifica con cómo se hacen las cosas dentro de esa organización. Entonces, la cultura es transmitida como el modo correcto de pensar y de sentir esa organización. Lo que sucede ahí adentro se explica a través de la cultura. Se explica y es difícil de explicar, ¿no? Porque es algo intangible. No se la puede definir fácilmente, pero sin embargo se la reconoce. ¿Sí? Esto que decíamos, nosotros nos reconocemos como parte de una cultura, por ejemplo, del ser argentino, o del ser bonaerense, o del ser o del sentir universitario. Ustedes forman parte ahora de la cultura de la Universidad de Lomas de Zamora, y dentro de la universidad de la Facultad de Lomas de Zamora. Probablemente la cultura de esta facultad sea diferente a la de la UBA, o a la de la UADE, o a la de la Marina Mercante, o a la de la UAI, aunque todas quizás tengan la misma carrera. ¿Hay una mejor que otra? No. O sea, son diferentes. Uno se siente diferente en las diferentes organizaciones, aunque hagan lo mismo. Y eso lo da la cultura, esa percepción que se siente el formar parte y el sentirse parte de esa cultura o no, o alguien más ajeno, ¿sí? Incluso dentro de la misma universidad, esto que decíamos, hay diferentes como subculturas, como dentro de la misma organización hay diferentes subculturas. Cada facultad acá va a tener una cultura diferente, probablemente, pero todas van a estar ligadas por un paraguas general que es la cultura de la Universidad de Lomas, en este caso, que se caracteriza ¿por qué? ¿Qué cosas piensan que caracteriza como cultura, como culturalmente a nuestra universidad y que nos diferencia de otras? ¿El franja morada? ¿El franja morada? Eso se da acá en la Facultad de Económicas, no se da en todas las facultades de la universidad. Hay como diferentes... Pero ¿qué otras cosas pueden ser que nos unan como comunidad universitaria? ¿Qué frases? Las actividades que se realizan en la universidad. Las actividades, sí. La orientación que tiene hacia la comunidad quizás es diferente a otras. ¿No? Esto, ¿escucharon quizás o en el curso de verano o quizás en redes o lo vieron de otras personas que forman parte de la universidad? Esta idea de que somos la primera del conurbano. ¿Sí? O sea, algunos quizás no sabían, pero eso es algo como que la facultad marca muy fuerte cada vez que en sus comunicaciones institucionales, ¿no? Como la facultad no, la universidad y la facultad también. Somos la primera del conurbano y eso es como que genera un sentido de pertenencia también, ¿no? Entonces, tiene cuestiones intangibles que es difícil de definir con palabras, pero que quizás ustedes lo pueden notar porque es percepción, como decíamos. Y sobre todo lo podemos notar cuando la comparemos con otras culturas. ¿Alguno estudió en otra facultad antes que acá? ¿Sí? ¿Acá en Lomas o en otro lado?
No, en Capital. ¿En Capital? ¿En qué estudias? En la UAD. En la UADE. ¿Sentís que hay diferencias culturales entre la UADE y la Universidad de Lomas? ¿Sí? ¿Podés explicar, te sale explicar con palabras alguna de estas diferencias culturales? Y qué sé yo. Va a sonar medio mal. Pero es evidente. No lo decimos. No les decimos nada a los de UADE. No, qué sé yo, son todos chetos ahí. Bien, bueno, bien, está bien. Eso, sí. Hay otro poder adquisitivo en general, en líneas generales. Vamos a ponerlo con otras palabras porque si después si me graban salgo en las redes, no me contratan más de UADE, chicos. No, igual tengo amigos que se matan laburando y estaban estudiando ahí. Sí, sí, O sea, sí. No tiene que ver con que son chetos o no. Para mí tiene que ver el tema de la educación que va más al lado de la empresa. Sí, Que también. Las clases, en casa, eso. También, sí. La formación puede ser distinta, pero ¿vieron cómo se sienten las cuestiones culturales? Con respecto a esto de lo cultural, con el caso de entre estas dos universidades, también se proyecta mucho por las redes sociales, que es como cuando dicen chetos y eso, aunque si bien en este caso puntual está muy marcado el tema de la clase social, Sí. el dinero, y es verdad que todo apunta a otro público, o sea, es otro público, porque bueno, como es pago, va gente que lo puede pagar, pero acá también puede haber quizás alguien, no sé, de más plata, de menos plata, Sí, pero andar que a vendrá la a ir mucho por ahí. Bien. andar a la litera, que es mucho más difícil y mucho más caro. Pues bueno, sí, ahí tenemos otro, porque se orientan a otro público y las diferencias culturales se marcan desde otro lugar, ¿sí? Va todo relacionado, fíjense, objetivo, estrategia, cultura, estructura, van todos de la mano, ¿sí? Era un ejemplo como para entender cómo no es que hay una cultura mejor que otra, no decimos que ni UADE ni Lomas es mejor, no las ponemos a competir. ¿Por qué? Porque tienen objetivos diferentes y porque, por supuesto, sus culturas están asociadas a esos objetivos diferentes, al lugar en donde están, al público al que sirven, están muy vinculadas con su misión, su visión y sus valores, ¿sí? Pero la cultura tiene que acompañar todo esto, porque si no es más difícil, ¿no? O sea, este sentido de pertenencia al que hablamos. Establece reglas tácitas de comportamiento, lo que acá se puede hacer y lo que no, sin que esté escrito en ningún lado, ¿no? Impone el tono, acá las cosas se hacen así. Distingue una organización de otra, que es lo que decían hace un ratito. Y en general es bastante estable, la cultura no cambia de un día para el otro. Si bien puede cambiar, y vamos a ver cómo puede cambiar, no es tan rápido este cambio. Y establece fronteras, ¿no? Lo que es esa organización y lo que no es esa organización. ¿Cómo funciona la cultura? ¿O cómo se analiza la cultura? La cultura se analiza en 3 niveles. De un nivel más tangible a un nivel más intangible. De un nivel más visible a un nivel que es más inconsciente. ¿Sí? ¿Cómo opera? Vamos a hacerlo medio así, a ver si me sale. Como ahí, ¿no? 3 niveles de la cultura. Por un lado, acá, cerquita de lo que puedo ver y tocar, están las producciones o artefactos. Esto es tangible, lo puedo ver, lo puedo tocar y me dice algo de la cultura. Es una manifestación visible, no es la cultura, pero es algo que yo puedo intentar interpretar, que me va a dar indicios de cómo es esa cultura. Por ejemplo, no sé, esto, la tarima. Vieron que en las aulas nuevas la tarima está desapareciendo, ¿no? Estamos todos más al mismo nivel, porque es una aula viejita. Pero esto es un símbolo que representa algo en la situación educativa. Es la autoridad. El que está acá arriba, claro, es como tiene la autoridad. Que esto es algo que se está desarmando de a poco. Esto, los bancos individuales, ¿no? O los bancos, ¿vieron que las aulas nuevas tienen bancos de a 2 o de a 3 para trabajar en grupos? Bueno, esos son artefactos, producciones de la cultura. El color de las cortinas no es casual que sean de este color. Representan algo dentro de esta facultad, ¿no?
Todos esos son artefactos visibles de la cultura. Cuando hagan sus trabajos prácticos, intenten identificar si ven estos artefactos, estas producciones. Si la gente usa uniforme, ¿cómo es ese uniforme? ¿Cómo va vestida? ¿Cómo es la comunicación? Si es más formal, si es más informal. Todas esas cosas son indicios de la cultura organizacional. ¿Es la cultura? No, no es la cultura en sí, pero es un indicio de cómo puede llegar a ser esta cultura. ¿Sí? ¿Puede ser como el sello también? ¿El? ¿Como un sello sería? Puede ser, sí, tiene que ver con ese registro que se deja. ¿Sí? Lo que podemos ver es como la marca visible. ¿Sí? Lo que podemos intentar identificar dentro de la cultura, ¿no? Esto, por ejemplo, bueno, en las aulas no pasa nada con que tomen mate. Es parte de nuestra identidad como, bueno, comunidad, ¿no? Son cositas, manifestaciones que sí se pueden ver, que se intentan interpretar. Después, en un nivel un poquito más profundo, están los valores. Los valores que no suelen ser muchos. Suelen ser 3, 4, 5 cuestiones que son importantes para esa organización y que mueven la forma del comportamiento de las personas, que a veces están escritos y a veces están no, a veces no, pero que moldean el comportamiento de las personas, ¿no? El valor de, no sé, del trabajo en equipo, el valor de la puntualidad, el valor de la honestidad, el valor de la eficiencia, de la eficacia, ¿sí? Son elementos que ya son más intangibles, pero que van moldeando la cultura de la organización. Y en el centro, bien en el centro de la cultura, están las presunciones. Creo que se escribe, se me hizo una laguna mental, ahora lo vamos a chequear. Básicas. Las presunciones, esto está bien en el inconsciente de las personas, no lo saben explicar con palabras. Pero estas presunciones nos dicen acá las cosas se hacen así. ¿Por qué? No sé por qué, pero acá las cosas se hacen así. Acá, si tengo un problema, voy al centro de estudiantes y me lo resuelven, por ejemplo. Acá las cosas se hacen. ¿Por qué? Y qué sé yo, no sé. Se hacen así. O si tengo un problema con un profesor, lo hablo directamente. ¿Sí? Está bien en el... Esto es cultura, pero esto es muy difícil de identificar. Esto pasa por un proceso, que tenemos por acá, sí, en donde los valores, de a poquito, una vez que se van poniendo en práctica en cada situación, y por eso acá es muy importante la función del liderazgo y lo que el líder permite y lo que el líder castiga, estos valores, los valores que están en la práctica, porque después también hay valores que están explícitos, que están anotados, pero que nadie les da bolilla, esos no. Los valores operativos, los que se llevan a la práctica. Esos valores de a poquito se van convirtiendo en creencia. Esta es la forma de hacer las cosas. Esta es la forma correcta de hacer las cosas acá. Y de a poquito esas creencias se van instalando en el inconsciente de las personas y se convierten en presunciones básicas. Y acá, si logramos definir esto, estamos definiendo el modelo cultural de la organización. Estamos entendiendo ese modelo cultural, que es muy difícil de llegar acá, porque como les digo, es inconsciente, no sabemos por qué sucede, solo sabemos que sucede. ¿Por qué? Porque se fue dando este proceso cognitivo de que esos valores se fueron asentando inconscientemente como la forma correcta de actuar ante determinadas situaciones. ¿Qué te anda o no anda? Bueno, no anda. Después véanlo porque está entretenido. Ese habla del paradigma de los monos, es un videíto de un experimento que se hizo con monitos en una jaula, no sé si lo vieron. Sí, ya lo vi. ¿Ya lo vieron? Genial. Está interesante. Que marca un poco lo que son las presunciones. Bueno, esto es lo que les decía, el vínculo que debe existir entre cultura y estructura.
sea, la estructura le va a dar soporte a esa cultura, va a moldear las relaciones de trabajo. Y la cultura va a estar presente donde la estructura no tenga un procedimiento establecido. ¿Por qué? Porque se va a decidir en base a los valores de esa organización. Entonces, dentro de las organizaciones, cultura, estructura y planeamiento o estrategia tienen que estar alineados. Y eso va a dar muchas más posibilidades de éxito. ¿Para qué sirve la cultura? Cumple 3 funciones básicas. ¿Sí? Cumple más funciones, pero podemos clasificar estas funciones en 3 funciones básicas. Por un lado, sirve para adaptación, ¿sí? Sirve para resolver los problemas que van surgiendo dentro de la organización, ir adaptándose a los cambios, ¿sí? Porque cuando hay cambios, la estructura muchas veces no sirve, entonces ahí opera la cultura con sus valores, con su misión, con su visión, ¿sí? Que va moldeando de alguna manera cómo esa organización se puede ir adaptando a los cambios del entorno. Pero también, porque va a ir definiendo el modelo de toma de decisiones, sirve para integrar a los nuevos miembros, va a definir el comportamiento, va a definir lo que se puede hacer dentro de esa organización y lo que no se puede hacer dentro de esa organización. Estas normas tácitas, no escritas en ningún lado, pero que todos sabemos que están, ¿sí? Y por otro lado, va a funcionar como reducción de la ansiedad. Ante situaciones nuevas, diferentes, difíciles de afrontar, la cultura, a través de sus valores, a través de sus presunciones, va a generar como tranquilidad, porque se va a actuar bajo ese paraguas, bajo, bueno, no tengo un procedimiento nuevo ante esta nueva situación, pero sé cuál es el valor fundamental de esta organización. Entonces voy a poder actuar en función de esos valores. Y eso lo que va a generar es una reducción del estrés y de la ansiedad dentro de los miembros. ¿Esto cuándo sucede? Y cuando la cultura realmente es fuerte y es compartida. Que también, eso es algo que es muy difícil de lograr. La mayoría de las organizaciones no logra una cultura fuerte. La mayoría de las organizaciones no logra verdadero compromiso de sus colaboradores. Y ese es un problema. La cultura, como decíamos, opera en cada una de las etapas del proceso administrativo. Dentro del planeamiento, nos va a definir qué tan arriesgados o qué tan, no me sale la palabra opuesta, conservadores, ahí está, para hacer los planes que fijemos, los objetivos, qué variables del entorno vamos a analizar porque nos parecen importantes, para armar nuestro FODA, para armar nuestro Excel. Eso va a estar dado un poco por el modelo cultural. Dentro de cómo se distribuyen las tareas, los valores y las presunciones nos van a dar cuenta de si organizamos las tareas de una manera más jerárquica o más chatita, con menos jerarquía, si privilegiamos el trabajo en grupo o el trabajo individual, ¿sí? Dentro de lo que tiene que ver con la dirección y el liderazgo, nos va a mostrar cuáles son los modelos vigentes de liderazgo dentro de esa organización, cómo se motiva a las personas. Dentro de lo que es control, nos va a definir qué variables son importantes para controlar y cuáles no. Todo eso va a estar basado en lo que la organización le da más importancia, en sus valores. Y sus valores están definidos por la cultura. Por eso la cultura atraviesa todas las etapas del proceso administrativo. Voy muy rápido, ¿no? Yo porque no quiero que se vayan tan tarde, pero ¿vamos bien? ¿Me van siguiendo? Más o menos hasta acá, ¿sí? Bueno, ¿cómo se va conformando esta cultura? Una organización nueva que recién empieza no tiene la cultura definida. Recién está como empezando a instalar su modelo cultural. Dentro de lo que es la cultura es muy importante el papel, como le decía, de los líderes, y dentro de los líderes del fundador, sobre todo, ¿no? Que es el que tiene como, es el que cuando nace una organización va fijando los pasos de lo que cree que está bien y lo que cree que está mal hacerse dentro de esa organización. Y eso de a poquito se va conformando, va pasando por este proceso cognitivo que decíamos, de valores, a creencia, a presunción. ¿Y cómo se transmite esto a lo largo del tiempo?
¿Cómo se van asentando estos valores culturales a lo largo del tiempo? Repetición. ¿Eh? Repetición. Repetición. ¿Y cómo se da esa repetición? ¿Qué usamos para eso? Copiar al otro. Bien, ¿y qué más? ¿Cómo va transmitiendo la cultura la empresa o la organización? ¿Qué hace para que todos entendamos cuáles son los valores, cómo se va asentando el proceso de toma de decisiones, cómo se resuelven los problemas? Establece directrices. Con la historia de la empresa. Se transmite mucho la historia es muy importante. ¿Qué se cuenta de esa historia? Es lo importante, ¿no? Porque siempre hay una parte que se cuenta, que es la que nosotros queremos que se asiente dentro de ese modelo cultural. ¿Qué más es importante para transmitir esta cultura? La visión. Bien, la visión de la organización, bien definida y comunicada, eso que hablábamos hoy de la importancia de la comunicación. ¿Qué otras cosas hacen las empresas para transmitir este modelo cultural? Para que la gente hable entre sí, se conozca, compartan situaciones en donde se pongan en juego estos valores. Algunas cosas dijeron hoy cuando armamos esa nube de palabras. ¿Se acuerdan cómo definimos a la cultura? Tradición, costumbres, comportamientos. Ahí está, por las costumbres, por las tradiciones, por las anécdotas. ¿Qué anécdotas se cuentan dentro de la organización? Como positivas y como negativas, ¿no? ¿Qué es lo que tal persona hizo una vez y lo suspendieron? Y quedó. Entonces eso no está bien hacerlo. Se va transmitiendo como el modo correcto de pensar o de hacer o de trabajar dentro de esta organización. O esta persona hizo tal cosa y lo premiaron. Y entonces eso se va contando como una anécdota, ¿no? Y va pasando como de persona a persona y va construyendo identidad. Entonces, ¿cómo se transmite? Sí, se transmite a través de las anécdotas, se transmite a través de los rituales, se transmite a través de los símbolos, ¿no? ¿Qué es lo que demuestra esa organización? Eso que decíamos hoy de las producciones, ¿no? O sea, cómo están los bancos, cómo están las oficinas, cómo es la oficina del gerente, tiene una oficina propia, con puerta, sin puerta, trabaja con el resto del equipo, y todas esas cosas van marcando cultura, o van transmitiendo cultura. Podemos clasificar estos mecanismos para transmitir cultura en dos principalmente. Por un lado tenemos los mecanismos primarios y por el otro lado los secundarios. ¿Sí? Vamos a empezar por los secundarios. Los secundarios tienen que ver con las producciones, con el ambiente físico, social, ¿sí? Con lo que se puede ver, con lo que se puede tocar, con esto que decíamos, las oficinas, los uniformes, el lenguaje, el sistema, ¿sí? Todas esas cuestiones que son manifestaciones visibles de la cultura y que también van transmitiendo esa cultura organizacional, de cómo se hacen las cosas en este lugar, ¿no? Pero por el otro lado, lo que más ven acá, la organización y la estructura de la empresa, las rutinas, todo lo que sí podemos ver, todo lo que sí podemos tocar. Pero todo esto no sirve de nada y no tendría ningún tipo de consistencia si no existiera un mecanismo primario que las avala a estas actitudes, a estas manifestaciones visibles, a estas producciones, que es el liderazgo. Lo que el líder valora y lo que el líder no valora es lo que finalmente se termina asentando como el modelo cultural. Porque por más de que a mí me digan que esta empresa valora el trabajo en equipo, si mi líder no valora el trabajo en equipo y no abre instancias de trabajo en equipo y premia de manera individual y fomenta la competencia, no importa que tengamos oficinas hermosas con mesas compartidas para trabajar en equipo. Vamos a seguir teniendo una cultura orientada a la competencia individual. ¿Por qué? Porque es lo que valora el líder.
Entonces, eso que premia el líder o eso que castiga el líder es el principal mecanismo que transmite y comunica cultura. Porque es lo que en definitiva hace que nosotros entendamos cómo se piensa, cómo se siente y qué es lo que se hace y cómo se hace adentro de esa organización. Me emocioné, ¿no? Lo noté. Lo noté que me emocioné un poco de más. Es que es un tema lindo cultural. Acá tienen un videito, yo este lo tienen subido, ¿saben? Está como en el link ahí de cultura. Acá tienen un videito que dura más o menos 7 minutos, así que no lo vamos a ver si no se van tan tarde, pero que después véanlo porque explica cómo es esta relación entre la cultura y la estructura y el planeamiento, y también explica la importancia que tiene el líder como formador de cultura. Me faltan como 3 slides, no cierren las carpetas. Les aviso. Robbins habla de que existen diferentes dimensiones de la cultura. Y estas dimensiones son las orientaciones, que tiene que ver con los valores, que tiene que ver con esto que la organización fomenta. ¿Sí? Que puede ser la atención al cliente, pueden ser los resultados, puede ser el trabajo en equipo, puede ser la innovación, puede ser la estabilidad. ¿Sí? Esto estaría muy bueno que ustedes lo puedan identificar en sus trabajos prácticos. ¿Qué orientación? Pueden combinarse estas orientaciones hacia la cultura, pero más de 2 o 3 dimensiones no, porque es imposible, porque son contradictorias entre sí. Pero ¿qué valora, no? La cultura organizacional. Y a eso Robbins lo llama como dimensiones de la cultura. Como dijimos, todo esto que estamos hablando en general está vinculado con generar culturas fuertes. ¿Qué quiere decir? Fuertes que la mayoría de las personas dentro de la organización la comparten. ¿Sí? Ahí es cuando la cultura sirve de brújula, ahí es cuando la cultura cumple como una función positiva dentro de la organización. Cuando hay valores compartidos, cuando se conoce la historia, cuando se comparten anécdotas. Todo lo contrario genera una cultura débil, fragmentada, en donde la gente no se siente parte, no tiene sentido de pertenencia por esa organización. Y eso termina siendo contraproducente para la organización. Hay una encuesta muy interesante de Gallup, que es una consultora internacional, que mide el nivel de compromiso de los empleados, y en la encuesta del 2024 detectó que solamente el 20% de las personas están comprometidas con su trabajo. Y me gusta esta encuesta porque un poco muestra lo difícil que es generar cultura fuerte. Porque para generar una cultura fuerte necesito generar colaboradores comprometidos. Y eso en los números, en la realidad de las empresas, casi no se ve. La mayoría de las personas no está comprometido con el trabajo. Y ese es un problema cultural. Quizás este problema esté más presente en las empresas que en otro tipo de organizaciones, como por ejemplo las organizaciones sin fines de lucro, o las iglesias, las fundaciones, donde ahí hay mucho más, o sea, quizás son menos personas las que participan, pero hay un nivel de compromiso mucho más alto. Esto lo vamos a pasar. Miren, voy por la 14 de 22, pero les prometo que pasamos un montón. Bien. Vamos acá. Cuando se cambia la cultura, a veces es necesario, dijimos que es relativamente estable, pero a veces es necesario cambiar la cultura. Muchas veces por cosas que pasan en el afuera, que hacen que tengamos que modificar la forma de trabajar, la forma de operar, y sobre todo si tenemos culturas muy individualistas, muy competitivas, muchas veces es necesario cambiar esa forma de trabajar para poder adaptarse y sobrevivir. Muchas otras veces son factores internos los que impulsan el cambio cultural. ¿Sí? La realidad es que es muy difícil cambiar culturas que son muy fuertes, que están muy arraigadas en las personas, pero que sí se pueden cambiar, y muchas veces es necesario afrontar un cambio cultural. Y hay dos formas de afrontar este cambio cultural. Uno es lento y otro es rápido.
¿sí? ¿Cómo les parece que se puede trabajar sobre la cultura para ir cambiándola de manera lenta o de manera rápida? ¿Cuáles les parecen que sean estos mecanismos? Lenta. No sé, a mí me viene en la cabeza que tiene que ver con lo ambiental. Eso se fue construyendo, por ejemplo. Bien, Y algo que fue rápido, la verdad que fue todo de... bien, pero ¿cómo fueron estos cambios? O sea, ¿qué se cambió lento o rápido para que tenga efecto? ¿Qué se hizo? ¿Qué se puede hacer en las organizaciones para cambiar la cultura? ¿Lenta o rápidamente? ¿Qué es lo que genera cultura dentro de la organización? ¿Qué es lo que transmite muy fuertemente la cultura? Que dijimos que hay dos mecanismos para transmitirla y uno es más fuerte que el otro. El líder. El líder transmite cultura. Entonces, si quiero cambiar la cultura, tengo que trabajar sobre el liderazgo. Tengo que trabajar en cambiar esos modelos de liderazgo. ¿A ustedes les parece que cambiar el modelo de liderazgo es lento o es rápido? ¿Sí? ¿Piensan que es rápido o es lento cambiar el modelo de liderazgo? Es lento, es difícil cambiar el modelo de liderazgo. Uno no se pone el chip de soy otro líder y al otro día soy otro líder. Es muy difícil trabajar sobre el cambio en la forma de conducir organizaciones, ¿sí? Pero a largo plazo o a mediano plazo, si se tiene la intención, se puede trabajar sobre el liderazgo para cambiar la cultura. Apoyado con otros símbolos, con los mecanismos secundarios, ¿no? Con los artefactos, con las producciones, pero principalmente trabajando sobre el liderazgo. ¿Y cuál sería la forma más rápida de cambiar la cultura en una organización? Si la cultura son los elementos compartidos, los sentimientos compartidos, ¿qué hacemos para cambiarlo? ¿Eh? El personal. ¿Qué sería el personal? Los trabajadores. Los que trabajan ahí, ¿qué hacemos? Los cambiamos. Cambiamos a la gente, cambia la cultura. ¿No es lo éticamente correcto quizás? Puede ser. Y después preguntan por qué no se compromete con la empresa. Claro, tal cual, ahí está. Después preguntan por qué no se comprometen por la empresa. Excelente. Bueno, vamos a hacer un repasito. Y nos vamos. Bien. Antes de 10:30 nos vamos si logramos salir de la casa del terror, ¿eh? Y si no, bueno, nos quedaremos encerrados acá para siempre. Hace años esta empresa era un lugar lleno de vida, guiado por valores, costumbres compartidas, pero algo cambió. Los símbolos se olvidaron, las reglas se borraron y el espíritu de la organización se desvaneció. Su misión es recuperar la cultura perdida antes de que el silencio se apodere de todo. ¿Vamos? A ver, ¿qué representa la cultura organizacional dentro de una empresa? La segunda dice por acá. Sí, la segunda. ¿La 2? Sí. Muy bien. ¿Cuál de los siguientes elementos pertenece al nivel más visible de la cultura? ¿La segunda? ¿Cuál de estas situaciones puede provocar un cambio brusco en la cultura? Cambio masivo. ¿La tercera? Este es más divertido si lo hacen ustedes. Pero si lo mandan a hacer ustedes, se van a ir a sus casas. A ver acá. ¿Cómo completamos la frase? La organizacional es el patrón general de conductas, creencias. La cultura. Bien.
manifestaciones visibles y tangibles de la cultura. Las producciones. ¿Producciones? ¿Sí? ¿Tiene alguien, chicos? Me da miedo, vamos. Los mecanismos... ¡Ay! Los mecanismos primarios de transmisión de la cultura incluyen la atención del y sus relaciones. Receptor. Bien. A ver, tenemos dos opciones acá. No sé. Yo tiro por tirar. Líder, receptor. No, receptor. ¿Qué ponemos? Igual yo tiré escuchador. ¿Qué ponemos acá? Los programas primarios de transmisión de la cultura incluyen la atención del receptor. Los hombres siniestros salieron unos atrás siempre. O algo te vi. No era receptor. Del líder, ¿no? Bien, a ver. Tira esa. Bien, era líder. Encontrar un mensaje que trata de colocar nota y tocarla en el piano en el orden correcto. Tienen memoria, ¿no? No sé. ¿Cómo van? 4, 2 Y la última. Y la última. y esta. Qué suerte que alguien prestó atención, ¿eh? Encontrar no sé qué. Vamos que nos queda una habitación nada. En el grupo yo digo que iba a ser para la máquina de escribir. Alguien duda ahí. La cultura organizacional cambia con facilidad ante cualquier modificación. Falso. Una cultura fuerte genera coherencia interna y sirve de brújula. Las anécdotas, los símbolos y el lenguaje son mecanismos por los cuales se aprende y transmite la cultura. Esto sería algo ¿Ya es el reloj? ¿Teníamos llave? Me da miedo abrir esto. Bien, son libres. Felicitaciones.